Bien, voy a partir presentándome. Mi nombre es Santiago Cabeza, yo soy profesor de historia, ya lo mencioné por ahí, y soy director del área de formación práctica de la Facultad de Educación. Es un área que eh, se encarga por velar por los procesos de práctica de toda la Facultad de Educación. Es un área transversal que trabaja con cada una de las coordinaciones de práctica de las carreras. Entonces, esta es una unidad central que es transversal a toda la facultad y se preocupa por el cumplimiento de los estándares y por las innovaciones en los procesos formativos. Así que en ese contexto es en el que se inserta el trabajo de portafolio y es lo que yo hoy día les voy a comentar, la experiencia que hemos tenido en el uso de esta herramienta. Eh, Ustedes me cuentan si se ve la PPT. Sí, muy Sí, bien. se ve bien. ¿Sí? Sí. Bien, muchas gracias. Bien, colegas, les quiero comentar entonces que este taller lo hemos denominado uso de portafolios electrónicos en el contexto de un proceso formativo a distancia. Entonces, lo que intenté aquí es juntar dos cosas. Uno, la experiencia de portafolio y la experiencia de portafolio en el contexto de pandemia. Que sería como el valor agregado que podríamos también incorporar en esta conversación, dada la experiencia que hemos tenido en el uso del portafolio antes y durante la pandemia. Eh, ¿Cuáles son los temas a los que yo los quiero invitar a conversar? Primero, hablar brevemente de lo que hemos llamado el hexágono de la formación práctica, que es un concepto que que hemos desarrollado, que es el elemento que le da contexto al trabajo del portafolio. Hablar sobre las características del portafolio, lo que es los componentes de la práctica, porque el portafolio, ahí van a ver, es uno de aquellos componentes. ¿Cuáles son las ventajas del portafolio electrónico en tiempos de pandemia? ¿Cuáles son los criterios por los cuales seleccionamos el portafolio? Que fue uno de los grandes trabajos que se hizo. Los pasos institucionales para la implementación y cuáles son los proyectos en los que estamos trabajando, las nuevas exploraciones. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con portafolios electrónicos? ¿Tiene alguna aproximación? ¿Los conoce? Sí, pequeña experiencia. Ok. ¿Sí? ¿Alguien más? Priscila, ¿no? Acá nosotros en Antofagasta hemos trabajado, bueno, de manera incipiente con las herramientas de Google Drive. Hemos tratado de construir también una especie de portafolio. Ok. Sí, hoy día hay muchas más opciones de portafolio como la que había hace 10 años atrás, que cuando nosotros partimos. Pero las herramientas la herramienta que nosotros estamos utilizando se ha ido consolidando en el tiempo, así que es muy potente y por eso es que me gustaría también compartirla con ustedes hoy día. Muy bien. Vamos a hablar un poco del hexágono. ¿Por qué estoy hablando del hexágono? Primero, entender que la formación práctica de la Facultad de Educación se definieron 6 elementos que son fundantes, que son los elementos sobre los cuales se construye el diseño de las asignaturas de práctica. Esas 6 líneas, esos 6 elementos fundantes, los determinamos a partir del proceso reflexivo al interior de la facultad. Es decir, ¿qué son las cosas que son esenciales que existan en un proceso formativo práctico y que debiesen estar permeando todos los procesos formativos de todas las carreras de la facultad? Y entonces aparecieron 6 elementos que son los que determinan el diseño global del proceso formativo de práctica. El primero, que la práctica tiene que estar basada en el perfil de egreso, algo que es de todo sentido, ¿no? Después, que las prácticas tengan gradualidades, no puede ser lo mismo una práctica que está al principio de la formación que una práctica que está al final. Y esa gradualidad tiene que estar expresada, tiene que ser consciente. Esta gradualidad, además, no solamente tiene que estar dándonos niveles, sino que también nos tiene que estar brindando una articulación que no solamente nos permita establecer niveles o etapas en el proceso formativo práctico, sino que cada una de estas etapas esté enlazada y conectada con la que sigue. Que tenga vinculación con los centros de práctica, una vinculación recíproca de trabajo colaborativo que es esencial,
entendiendo que el centro de práctica es el espacio de colaboración y de co-construcción del proceso formativo. Entendemos también que la práctica debe tener un componente que es la relación de los saberes, y ahí es lo que estamos definiendo es que todas las líneas formativas debiesen estar articuladas con la formación práctica. Por tanto, debe haber una relación entre todos los saberes que se están acumulando en cada una de esas líneas formativas. Entonces, la práctica se entiende también, la definición del hexágono de práctica es que la línea de formación tiene que tener necesariamente articulaciones, conexiones y vinculaciones con todas las líneas formativas. Y lo último, que son los focos formativos, que son los propósitos, los intereses de las comunidades de las que estamos trabajando, como también los propósitos, los intereses de las carreras en particular. Entonces, hacer explícitos esos propósitos e incorporarlos en el diseño. Esos 6 elementos son los que nosotros determinamos como fundantes para el proceso de práctica y los dibujamos y terminamos entonces por conceptualizarlo bajo lo que se llamó el hexágono de la formación práctica. ¿Por qué les cuento esto? Porque el trabajo de portafolios se inserta dentro de este contexto. Por tanto, se entiende que el portafolio es un articulador de lo que sucede ahí, de estas definiciones. El portafolio nos va a permitir avanzar adecuadamente en la construcción de cada una de estas líneas, irlas consolidando y cumpliendo el objetivo para los cuales se fueron definidas. Entonces, el portafolio no es una acción que va por fuera del proceso, sino que es el corazón del proceso. Y es la herramienta que nos permite entonces articular las acciones de este proceso. Ahora, les quería comentar brevemente algunas definiciones con las que hemos estado trabajando. El portafolio, nosotros lo definimos como un instrumento de evaluación del desempeño docente, que tiene 2 componentes, que es la colección de evidencia dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una reflexión sobre lo que se hace. Entonces, tenemos esos 2 elementos que son esenciales para lo que sigue. Además, hemos rescatado una serie de otros autores que nos han permitido construir la noción de portafolio que hoy día tenemos. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me interrumpen, no hay problema en aquello, ¿ya? El portafolio es un instrumento al servicio de la mejora de los docentes. Se entiende como una mejora continua, se entiende como una construcción, una co-construcción, una reelaboración. Es tan importante el proceso como la conclusión del mismo. Entonces, por eso que la construcción y la co-construcción es tan importante en el trabajo con los portafolios. Es un medio eficaz para la reflexión, sin duda, ha sido nuestra herramienta para fomentar la reflexión respecto a lo que se hace. Luego les comento cómo lo hemos logrado traducir. Es una forma de evaluación formativa, nos permite hacer una evaluación en un tiempo, en un lapso, en base a un conjunto de evidencias, y nos permite compartir ideas y percepciones de manera fluida. O sea, ya el portafolio salió del concepto clásico que es como del repositorio de trabajos, que es como la definición de la cual nos queremos alejar. El portafolio es un espacio de elaboración, un espacio de evaluación, de coevaluación, de reflexión, de conversación. Entonces, vamos dotando a esta herramienta, a esta definición de más elementos. ¿Por qué portafolios electrónicos? Porque esa es otra de las preguntas que me han hecho regularmente. ¿Por qué no utilizar portafolio en la forma más tradicional? Bueno, la vida nos dio la razón de que no estábamos en mal camino, porque la pandemia nos dijo, este es el camino por el que hay que avanzar, y ya teníamos, por tanto, mucho de esto, mucha experiencia ya acumulada. ¿Por qué? Porque el portafolio electrónico nos permite vincular a los actores del proceso. O sea, yo vinculo a docentes de los establecimientos con docentes de la universidad y con los alumnos. Entonces es un espacio, el portafolio del alumno es un espacio donde yo puedo entonces, interactuar. Es una herramienta para generar una mejor eficacia, más eficiente en la comunicación. Nosotros hemos intentado eliminar, no es simple aquello tampoco, pero eliminar las comunicaciones a través de correo electrónico entre los alumnos y los tutores, sino que toda la comunicación
sea a través de la plataforma, de tal forma que vamos dejando una ruta de conversación que también es una ruta en la que se van construyendo un aprendizaje común. Bueno, genera comunidades, que necesitamos herramientas, y el portafolio electrónico nos permite aquello, de construir comunidades virtuales, donde se puede compartir. Y esas comunidades son la riqueza, todas las riquezas que ustedes se puedan imaginar, porque finalmente esas comunidades son las que consolidan un trabajo común. ¿Permite hacer una evaluación más ajustada? Por supuesto, porque la evaluación se hace en función de las evidencias que el alumno está presentando, y no es una innovación en cuanto a la forma de participar. Hay un proceso de diálogo que se establece ahí, y los estudiantes se apropian del portafolio, porque esa era otra de las condiciones que nosotros necesitábamos, que los estudiantes se apropiaran, que sintieran el portafolio como propio. Y los portafolios electrónicos, ya vamos a ver la plataforma con la que trabajamos, nos permitía finalmente aquello, que es la personalización del espacio. En las asignaturas de práctica, independientemente del nivel, de la carrera, son todas, tienen la misma configuración, tienen los mismos componentes. Nosotros tenemos definido en nuestro modelo formativo que la práctica tiene 5 componentes. El primero, que es como el más clásico, que son las acciones vinculadas a un establecimiento vocacional, y que era como lo que tradicionalmente se entendía como la práctica. Pero la práctica hoy día es 4 cosas más, que corren en paralelo. Ya sabemos lo que es el trabajo vinculado a un establecimiento vocacional, el trabajo autónomo, aquí hay una bibliografía que acompaña el curso de práctica, hay un trabajo de lecturas personales que el alumno tiene que hacer, hay una serie de elementos que están ahí contenidos en la asignatura. La construcción del portafolio como un elemento central que articula estos componentes, las actividades sincrónicas con el tutor, ¿no? Las actividades las entrevistas de retroalimentación, los talleres, todo lo que son actividades sincrónicas presenciales y ahora en versión virtual, pero son todas aquellas acciones sincrónicas, y aparecen, después de la experiencia de la pandemia, todas las actividades que son asincrónicas, que es todo el material, sobre todo lo que son los videos de los talleres y de los webinars que están disponibles para los alumnos en el contexto de la práctica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos son los 5 elementos que tradicionalmente componen la práctica. Claramente, enfrentados a la pandemia, el componente que hablaba sobre las acciones vinculadas a un establecimiento vocacional en los primeros meses de la pandemia, estoy pensando el año pasado, el primer semestre, lo que todos hicimos fue, ok, hay un componente de los 5 en el cual no podemos seguir, no podemos darle continuidad, y por tanto reestructuramos los 4 que siguen. Y entonces hicimos articulación con los 4 componentes que tenía la asignatura, pero eso fueron como las primeras semanas, ¿tá? Tal vez el primer mes, pero después nos dimos cuenta de que había que avanzar en otra dirección, y ahí un poco es lo que nos planteaba Marcela en la presentación anterior. Nos vamos adaptando a una realidad cambiante, y en la que los profesores van buscando estrategias, y en este caso los alumnos en práctica van buscando estrategias para poder darle continuidad al trabajo con los establecimientos vocacionales. Por eso que restablecemos el trabajo con los establecimientos educacionales a través del trabajo virtual, y aquí empiezan a aparecer cosas muy interesantes, que son todas las experiencias nuevas de vinculación de los alumnos con los centros de práctica. Y eso es algo que no lo habíamos, como fenómeno no lo habíamos vivido, porque nunca nos habíamos enfrentado a una situación como la que estamos, pero también, tan dolorosa y penosa como es, también, como lo decía Marcela, ha significado una explosión de creatividad, de conocimiento, de estrategia, de búsquedas, no tanto en los docentes en ejercicio, pero eso también se transfiere y se transfirió a los alumnos en práctica. Entonces, hoy en día tenemos un conjunto de acciones que estos alumnos en práctica están realizando vinculados a los establecimientos educacionales a través de herramientas virtuales. Ahora la pregunta que uno se podría hacer: ¿cómo le hacemos seguimiento? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo retroalimentamos?
cómo acompañamos a los alumnos en este escenario. Y aquí entonces el portafolio adquiere una preponderancia mucho mayor. Les dejé esta imagen, por si a alguno le interesa. En la facultad nosotros desarrollamos unos cuadernillos sobre experiencias de profesores y educadores en tiempo pandemia, y uno de esos cuadernillos lo dedicamos precisamente a testimonios de alumnos en práctica, de cómo ellos adaptaron sus estrategias para trabajar en pandemia. Este es un cuadernillo que si a alguno le interesa, se lo puedo enviar, no hay problema. Es un trabajo de recopilación que hicimos a principios de este año. Entonces, ¿qué pasa con el portafolio? Y aquí llegamos a nuestro tema de hoy. El portafolio, y ahí ustedes ven este círculo que se engrandece porque nos permitió darle continuidad al proceso, un proceso que se tuvo que readaptar o adaptar a un espacio cambiante, pero que ya tenía las bases para poder hacer el seguimiento, el acompañamiento y la evaluación de este proceso. Entonces, si usted, y la conversación que yo les quería brindar hoy día es un poco la experiencia de cómo esta herramienta nos ha permitido seguir avanzando en los procesos de formación práctica, resguardando la calidad, resguardando los elementos y los resultados de aprendizaje definidos para esta asignatura. ¿Qué nos facilita? ¿Qué es lo que nos permitió el portafolio electrónico y que ha sido de gran ayuda en este momento? Facilitar la interacción docente-alumno en un diálogo en el que el alumno aporte evidencia y el docente retroalimenta esa evidencia. Y esto se entiende como un diálogo, porque finalmente este es un proceso continuo. No ocurre al final de la práctica, donde el alumno llega con un cúmulo de acciones, un cúmulo de productos, de planificaciones, sino que esto es paulatino, va en el tiempo y está mediado por los hitos evaluativos de la práctica. Por tanto, hay un diálogo que se va estableciendo, que no es un diálogo, que es un diálogo que construye a partir de la evidencia que el alumno presente, la retroalimentación que hace el docente. Esto se ve plasmado en la plataforma, no solo simbólico, sino que es concreto, que el alumno publica, el docente retroalimenta, el alumno toma la retroalimentación, vuelve a publicar y vuelve a mejorar su producto. ¿Qué otra cosa nos favoreció muchísimo el portafolio? La posibilidad de incorporar nuevos soportes o nuevos tipos de archivos, de nuevas evidencias. La evidencia multimedial, la evidencia digital, forma parte ahora de gran parte de los portafolios. ¿Por qué? Porque esas han sido las herramientas sobre las cuales hemos construido la continuidad del trabajo con los centros de práctica. Por tanto, lo que inicialmente eran archivos que estaban más vinculados a la ofimática, se empezaron a multiplicar con otros archivos. La multimedia ha sido fundamental para aquello, y por tanto, la posibilidad de tener en un espacio virtual donde se acompaña al alumno y donde se puedan ver, donde se puedan visibilizar todos aquellos productos digitales que está desarrollando, ha sido una tremenda fortaleza. Como ya les mencionaba, es un lugar virtual para la publicación y retroalimentación de la evidencia, dejando un registro visible. O sea, yo puedo ver esta conversación, yo docente de esta práctica, pero si yo después continúo con este proceso, viene otro docente, también es visible para él el diálogo de la acción y retroalimentación, evidencia, retroalimentación, que hizo el tutor en el proceso anterior. Entonces, esta visión del largo proceso es tremendamente constructiva, porque finalmente nos permite no solamente entender el portafolio como un espacio de diálogo por la asignatura, sino que es un espacio donde donde van a estar poblados de todos aquellos elementos que están a lo largo de todo su proceso formativo. Entonces, la gracia de hoy día, de la forma como hemos pensado el portafolio, es que un alumno que inicia que se matricula en la facultad, que se le crea su portafolio electrónico en forma automática,
y por tanto desde el día 1 de su formación inicial docente ya dispone de un portafolio que lo acompaña hasta el egreso, porque esa es otra de las cosas que queremos también construir, que es cómo el alumno, a partir de toda la evidencia, de todos los elementos que componen su portafolio, es capaz de traspasar la barrera del egreso para seguir utilizando el portafolio como una acción permanente de trabajo. Bien, ¿qué más les puedo contar respecto a esta experiencia en particular? Lo que yo les mencionaba que tiene que ver con la personalización. Esto es algo que, que si bien lo habíamos mirado como una opción, hoy día la influencia de las redes sociales y la construcción de una imagen o de un perfil nos contribuyó muchísimo a la personalización de un espacio virtual como un portafolio. Entonces, los alumnos entienden que el portafolio también es un espacio donde son visibles sus particularidades. Y esto, a diferencia de las plataformas que tradicionalmente se ocupaban para el trabajo con los alumnos, no había ninguna opción de que llegásemos a este nivel de personalización. Antes de la incorporación de portafolio, ya vamos a ver que llevamos más o menos 10 años, pero antes de eso, se utilizaban plataformas como Moodle, por ejemplo. Y Moodle es una plataforma que es un espacio virtual, pero que no está lejos de darnos estas posibilidades. Ahora, la personalización terminó por vincular al alumno con este espacio. Y eso es una tremenda garantía, una tremenda fortaleza que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo. Nunca un portafolio es igual a otro, tiene los mismos componentes, porque hay una pauta, o sea, esto está pauteado con anticipación respecto a los elementos que tienen que estar en el portafolio, pero jamás va a ser uno igual al otro. Y eso también es algo que a nosotros nos interesa que se dé como expresión, porque finalmente la estandarización no va por el lado de que todo se vea igual, sino que la idea es que todo se vea distinto, pero que obviamente tenga los estándares de calidad que les estamos pidiendo a los alumnos. ¿Qué otra cosa es importante que nos ha permitido la incorporación de portafolio, que ya algo les había mencionado? La organización de comunidades. Nosotros tenemos lo que llamamos secciones de práctica. Una sección de práctica es un espacio virtual, un espacio físico y virtual, donde no pueden haber más de 15 alumnos por docente. Hoy en día la media de la facultad son 11 y algo, 11 puntos y algo. O sea, estamos cerca de 11 alumnos por tutor, que es como lo que la responsabilidad que tiene el tutor de acompañar. Entonces, estos 11 alumnos, o estos 15 alumnos como máximo, son los que construyen esta comunidad. Entonces, la incorporación de portafolio y entender el portafolio como una expresión de una comunidad virtual ha sido también una tremenda fortaleza, porque se articula un trabajo dentro de esta comunidad que permite la construcción también colaborativa. Entonces, si ustedes se fijan, ya nos vamos desplazando de la definición más tradicional de lo que era un portafolio. Permite la división de dos ambientes. Esto es algo que descubrimos con el tiempo y que nos ha ayudado muchísimo, porque lo que descubrimos es que las posibilidades que nos brindó la plataforma que seleccionamos es la opción de que el alumno tenga espacios de construcción personal, que son lo que le llamamos que al ambiente individual. Ese ambiente individual es un ambiente donde el alumno puede construir, reconstruir y puede almacenar productos en diferentes etapas de evolución, de trabajo. Entonces, el espacio, el alumno se siente como que el portafolio también es un espacio donde él puede ir lentamente construyendo, o reconstruyendo o mejorando.
Y cuando esta evidencia que él está construyendo responde al estándar o responde a las necesidades o es solicitada por el tutor, el alumno la publica en el ambiente grupal o en el ambiente que es más público. Entonces, ahí tenemos dos elementos que se han ido conjugando y que nos han facilitado la posibilidad, disculpe, nos ha facilitado la posibilidad de la construcción individual, del espacio personal y del espacio público o el espacio donde yo comparto con otros. Esa división nos ha dado muy buenos resultados y nos permitió entonces finalmente hacer de este espacio un espacio más múltiple. No es solo un espacio de donde yo guardo elementos, sino que es un espacio donde yo también puedo trabajar y puedo hacer público algunas cosas. Respecto a la plataforma, es que seguramente ustedes ya están pensando, ¿no? Lo que para llegar a poder determinar con qué plataforma trabajamos, hicimos un trabajo de levantamiento de cuáles eran las plataformas de portafolios electrónicos que se estaban utilizando. Y en realidad en Chile había muy pocas. Entonces tuvimos que empezar a mirar qué es lo que estaban haciendo otras universidades en otras partes del mundo con plataformas. Y descubrimos que había una constante en muchas universidades, y aquí les presento algunas. La constante de todas estas universidades era que ocupaban portafolios electrónicos, primera cosa, pero la segunda es que ocupaban la misma plataforma. Y entonces nos dimos a la tarea de investigar de qué se trataba. Y entonces llegamos a la conclusión de que esta plataforma que tenía un uso muy difundido, hoy día lo tiene más todavía, respondía a las necesidades de la formación inicial docente con bastante eficiencia. Entonces llegamos a una plataforma que se llama Mahara, que es una plataforma que en su origen nace del mismo equipo de Moodle, son equipos de trabajo muy similares y que después entonces va adquiriendo su propio camino. Esta es una plataforma que nace desde su origen como una plataforma para portafolios, no es una adaptación, porque uno puede intentar simular un portafolio con algunas plataformas, pero esto es distinto, esto fue pensado desde la versión 1 como una plataforma para portafolios electrónicos y por tanto tiene la lógica de la construcción, tiene la lógica del diálogo, tiene la lógica de la evaluación, de la coevaluación, tiene todos esos elementos incorporados. ¿Qué nos permitía? Algunas de las cosas que son importantes y que yo también les puedo transmitir que son importantes al momento de mirar un tipo de plataformas de portafolio. Que ustedes sean propietarios del contenido, ¿verdad? Que la instalación de la plataforma esté en equipos de la universidad. En este caso nos permitía a nosotros la instalación local. Nosotros determinamos qué tipo de instalación queríamos, de qué forma configurábamos la plataforma. Y eso le da una riqueza bien interesante porque nosotros podemos, a partir de la experiencia, ir configurando de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Qué otra cosa nos permitía? Algo que hoy día es fundamental y que la pandemia ya nos dijo, ya nos dio la señal que es inequívoca, tiene que tener acceso a través de web. Tiene que ser visible a través de cualquier dispositivo. Y no solo en los equipos de la universidad, como en algún momento conocí algunas experiencias que eran muy locales y que funcionaban solo en las intranet de la universidad. Esta plataforma nos permitió externalizar el proceso, hacerlo acceso a través de web sin ninguna dificultad. Otra cosa que fue muy interesante y muy discutida en su momento, era gratuita. Y como era gratuita, todo el mundo pensaba que era de inferior calidad. Y eso, al correr del tiempo, eso ha sido totalmente contradecido, es de muy alta calidad y se ha ido renovando porque es una comunidad de aprendiz, es una comunidad Mahara que está continuamente mejorando la aplicación. Y lo otro que a nosotros nos llamó mucho la atención y que también por eso
tomamos la decisión de incorporarnos a esta plataforma fue que es un ambiente protegido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere que cualquier cosa que yo publique en un portafolio no es visible, no es visible para los buscadores. Eso nos permitía generar un ambiente protegido de trabajo. Yo no puedo buscar en Google un portafolio específico de un alumno porque no lo voy a encontrar. A no ser que el alumno dé accesos públicos al portafolio, que es hoy día una opción del Mahara con el que estamos trabajando. Ahí no sé si ven la distinción, pero nosotros partimos con esta que tenía ese fondo amarillo, se veía bastante rústico. Hoy día estamos trabajando con la plataforma de su versión 19. Nosotros partimos con la versión 1 en el año 2010, y después de 10 años nos cambiamos a esta nueva versión. Ya van en la versión 20 y algo, me parece, ¿no? Si ustedes quieren alguna referencia de la plataforma que yo les estoy comentando, pueden entrar al sitio, es mahara.org, y ahí entonces están hay tutoriales, hay documentos, hay videos, todas las cosas que ustedes puedan requerir para el conocimiento de esta plataforma. ¿Qué otra cosa? Y que fue muy interesante para el trabajo que estamos haciendo con los alumnos, que hoy día esta plataforma nos permite conectarnos con las cuentas institucionales. ¿Qué quiere decir? Que los alumnos tienen una cuenta de acceso a las plataformas de la universidad, y esa misma cuenta de acceso se le adicionó al portafolio. Por tanto, el portafolio pasa a ser otro portal de acceso universal a los alumnos, independientemente de donde estén. Y eso ha ganado nos ha ganado mucho terreno y nos ha permitido seguir trabajando en pandemia en el contexto de la construcción de los portafolios. Hoy día estamos creando automáticamente los usuarios, los grupos, algo que era bastante engorroso al principio. Hoy día ya eso se automatizó. Todo lo que es la administración de contenido, redes sociales y multimedia, nos mejoró muchísimo. La multimedia hoy día nos favoreció claramente por todos los dispositivos y los nuevos registros que los alumnos están realizando, los nuevos recursos con los que están trabajando. También algo que hemos explorado es la diferenciación que podemos generar dentro de una misma plataforma. Y ahí entonces mi recomendación, cuando ustedes decían incorporar una plataforma de portafolio, siempre piense que es una plataforma que podría eventualmente escalar en el tiempo. Y nosotros lo pensamos también aquí, y por eso es que esta plataforma tiene lo que llaman instituciones. Entonces yo podría generar no solamente comunidades pequeñas, que son las comunidades del tutor con sus alumnos en práctica, sino que grandes comunidades que podrían ser todos los alumnos de la facultad, versus todos los alumnos de la facultad de Derecho o la facultad de Medicina. Entonces yo puedo generar grandes comunidades que están asociadas, por ejemplo, a las facultades. Y eso entonces me podría también permitir avanzar en la consolidación de configuraciones distintas. Lo que hoy día estamos pensando, por ejemplo, para los alumnos de diseño, de arte, es distinto a el portafolio que estamos pensando para ellos. La construcción de ese portafolio es distinta a la configuración que le estamos dando a los alumnos de pedagogía, siendo la misma plataforma y entregándoles las mismas potencialidades. Entonces, esa es una de las cosas que también nos facilitó mucho el trabajo y nos ha seguido facilitando. La gestión de usuarios, hoy día una plataforma que sea muy simple de usar, es una plataforma que tiene más garantía de mejor instalación. Por eso que hoy día solamente en esta plataforma nosotros administramos solamente dos tipos de usuarios, que es el alumno y el docente, y los administradores, que son muy pocos, ¿no? Y por tanto, los tutores de la universidad y los alumnos en práctica son los que pueblan el sistema. Una vez me hicieron una pregunta de cómo llegamos a instalar esto, cuáles fueron los pasos. Y ahí entonces, si puedo compartir un poco la experiencia con ustedes, les quise dejar algunos elementos que nosotros fuimos tomando como decisiones y que a lo mejor los pueden iluminar en la toma de decisiones en este sentido. Primero, tenemos algunas definiciones que son basales. El primero es que el desempeño del alumno es evaluado de forma tripartita. O sea, ¿qué quiere decir? Que está el profesor colaborador, el tutor y el estudiante. El profesor colaborador lo entendemos como el profesor que está en los centros de práctica, ¿ya? Además, aplicamos pautas estandarizadas.
que están soportadas que tienen soporte online. O sea, son pautas que están diseñadas y pensadas desde las direcciones de escuela de carrera. Están basadas en el marco de la buena enseñanza y se han ido diferenciando y se han ido especializando a lo largo del tiempo para ir incorporando la política, para ir incorporando los cambios, los estándares, etc. Se incorporan evaluaciones cualitativas y cuantitativas. El portafolio nos permite mucho de la evaluación cualitativa también. Y se determina como referente para la evaluación de la práctica el sistema de evaluación de desempeño docente. Y entonces ahí nos queda una combinación bien virtuosa, porque lo que hicimos fue, ya que teníamos todas las decisiones previas, alinearnos o orientarnos como referente en la evaluación docente nos permitió que el tránsito de tomar la evaluación docente y entonces diseñar un proceso evaluativo que tuviese características similares. Y entonces está el portafolio de práctica como la expresión del portafolio de la evaluación docente. La pauta de autoevaluación la mantuvimos dentro de la práctica como también un instrumento evaluativo que cumple el mismo fin. La entrevista por evaluador par la transformamos en lo que llamamos la entrevista de retroalimentación con el tutor de práctica, y los informes de referencia tercero los transformamos en lo que llamamos evaluación del profesor colaborador del centro de práctica y del tutor. Entonces, ahí hay otro elemento más que consolida la incorporación del portafolio, porque es lo que nos genera lo que yo les mencionaba, un círculo virtuoso que refuerza la incorporación del portafolio en el proceso formativo. A lo largo de estos 11 años, hemos podido diferenciar algunas etapas, y ahí a lo mejor puede ser un aporte para la consolidación que ustedes o la instalación que ustedes quieran hacer en el futuro. La primera etapa nos demoramos aproximadamente 3 años en apropiar. Esa quiere decir que instalar, convencer, y después de eso, una vez que ya esto tenía sentido y estaba articulado, le tenía un significado para los actores del proceso, comunicar aquello. Entonces había una segunda etapa que le llamamos comunicación. La tercera etapa es la que se fortaleció la evaluación como herramienta que forma parte del portafolio. Y la última etapa le llamamos reflexión, que es entonces el foco que hoy día tenemos en el uso del portafolio. Hoy día el portafolio es la herramienta para reflexionar sobre el hacer. No solamente demostrar lo que se hace, sino que reflexionar respecto a este hacer. ¿Qué es lo que podemos definir en alguna de estas etapas? Brevemente les puedo comentar. La apropiación, lo que es difusión, capacitación, elaboración de material de apoyo. En lo que es en la etapa de comunicación, el centro fue el uso del portafolio para la comunicación entre el alumno y el docente. Intencionar aquello en desmedro de otras herramientas, como por ejemplo el correo electrónico, que no nos va dejando huella, que no nos va dejando registro de esa comunicación. Después de la evaluación, el foco fue el diario de campo, que después evoluciona al diario reflexivo, pero en su momento fue un diario de campo, la evidencia y las evaluaciones a través de los hitos evaluativos. Y el último, que es como lo que estamos trabajando hoy día, que es la bitácora reflexiva, la evidencia multimedial y el foco en la retroalimentación. Esos hoy día son los acentos con los que estamos trabajando el portafolio. Bueno, comentarles que a lo largo de este tiempo hemos estado desarrollando una serie de elementos, como por ejemplo las orientaciones para el uso del portafolio, que es un documento que se le proporciona a los tutores de práctica, numerosas capacitaciones, esto es constante, capacitaciones para los alumnos y para los docentes, esto lo vamos repitiendo semestre a semestre. Tenemos un canal de YouTube que fue creado, entre otras cosas, para proporcionar a los alumnos acceso a los tutoriales. Entonces, diseñamos diferentes tutoriales para poder apoyar en algunas acciones concretas del portafolio, así que el apoyo audiovisual también está presente ahí. ¿Y cuáles son los próximos pasos? O sea, ¿en qué estamos ahora? Estamos explorando dos grandes posibilidades que nos brinda esta herramienta. La primera es
un componente nuevo que desarrollaron para el portafolio que permite explorar la verificación del cumplimiento de resultados de aprendizaje mediante un mapa de evidencias. Entonces es un mapa de evidencia que se va cruzando y entonces le da la posibilidad al tutor, al profesor de la asignatura, de ir dando cuenta de cómo va evolucionando el cumplimiento de las evidencias cruzadas con los resultados de aprendizaje de la asignatura. Esta es una acción que estamos explorando, todavía no tenemos resultados. Obviamente la pandemia nos ha ralentizado algunos procesos. Obviamente, una vez que podamos retomar actividades presenciales en los centros de práctica, vamos a volver a retomar acciones como esta. Y la otra, que también estamos explorando con más éxito, es Mahara Móvil, que es una versión de Mahara que hoy día está disponible para los celulares. Algo que, sin lugar a duda, va a agilizar el proceso de publicación y de muestras de evidencias. O sea, ¿qué quiere decir? Que el alumno no solo puede acceder al portafolio desde su teléfono celular, sino que también puede agregar evidencia, puede subir evidencia para poder ser publicada al tutor. Y eso a través de una aplicación que se diseñó específicamente para esta función. Así que es algo que también estamos probando, estamos viendo cómo se articula con el proceso, cómo nos hace más eficiente la comunicación docente-alumno y cómo nos mejora los tiempos de la publicación de las evidencias. Cómo hacemos más cercana la publicación de la evidencia al alumno a la tecnología que tiene en aula. Por tanto, él podría hacer una filmación y subirla inmediatamente desde su celular al portafolio, sin tener que pasar por un notebook o algo que transfiera esa filmación al portafolio, sino que lo puede hacer directamente en el celular. Así como eso, fotografías, todos los elementos multimediales, se verían muy favorecidos con la aplicación. Eso es algo que estamos ahora explorando, viendo cómo funciona. Yo creo que ya el próximo año vamos a tener más experiencia en el uso de estas herramientas y ahí yo les puedo contar cómo nos ha ido con esto. Eso es parte de la conversación que quería sostener con ustedes, contarles cómo había estado, qué nos había favorecido la utilización de esta herramienta en particular en el proceso de formación práctica y cuáles han sido los principales beneficios por esta decisión que tomamos de incorporar portafolios digitales en la formación práctica, en la formación inicial docente. Así que les quiero dar la palabra porque me imagino que deben tener muchas consultas, muchas preguntas, así que me gustaría abrir la conversación para escucharlos a ustedes también. Bueno, yo quiero decir algo. Dar las gracias por compartir. Yo desconocía esta plataforma. Se ve que ustedes hicieron un análisis internacional y concluyeron que están todos con la misma plataforma y quizás de cuánto tiempo que se está trabajando. Lo bueno es que es gratuita. Ahora, yo iba notando cuando tú ibas haciendo las presentaciones, pero después cuando presentaste la plataforma y se me aclararon algunas consultas. Pero también quisiera saber cómo dentro de esta plataforma se realizan las comunidades de aprendizaje, cómo verifican que efectivamente se esté cumpliendo con las competencias declaradas en el perfil de ingreso. Eso. Sí. Gracias por tu pregunta, porque es muy importante eso, ¿no? Porque cuando uno se aleja del concepto de que el portafolio es un repositorio de elementos y se acerca más a que es una comunidad en la que se construye en base a un diálogo, evidencia, retroalimentación, el rol del tutor es fundamental. El tutor tiene atribuciones, o sea, no solamente atribuciones desde el punto de vista de máquina, de lenguaje de máquina, porque tiene acceso a todos los portafolios, puede retroalimentar en forma individual o colectiva a los alumnos, sino que el diseño en el que estamos trabajando indica que el trabajo se tiene que ser articulado dentro de este espacio. El tutor, dentro de las tareas del tutor de práctica, o del supervisor, como le llaman en algunas partes,
está la retroalimentación, está la incorporación de comentarios críticos, eso está dentro de las funciones del tutor. Entonces, ¿cómo creamos, cómo hacemos que eso sea vívido? Es a través de la definición de las roles y funciones del tutor. Ese es el elemento fundante para poder garantizar de que efectivamente el portafolio viva y tenga una vía que aporte al proceso educativo y que nos permita, entregar evidencia para el cumplimiento de los resultados de aprendizaje. Por tanto, lo que hoy día nos permite avanzar en eso tiene que ver con la forma como hemos diseñado el trabajo del tutor, cómo pensamos el trabajo del tutor. Y ese es entonces el acompañamiento que va permitiendo lograr verificar los resultados de aprendizaje. Ahora, otra cosa que nos ayuda es la definición de hitos evaluativos. La práctica tiene definidos momentos. Cada momento tiene componentes y subcomponentes evaluativos. Entonces, eso nos ha permitido dosificar el proceso para que esto no se realice todo al final, sino que haya efectivamente un proceso formativo que se va dando en secuencia. Entonces, para eso, cuando diseñamos la estructura evaluativa, incorporamos la evidencia que debe estar en el portafolio para que el tutor alimente y retroalimente a lo largo de todo el semestre. Entonces, no queda al arbitrio del tutor, tampoco queda al arbitrio del alumno, sino que está respaldado por un proceso, por una estructura evaluativa que se va dando secuenciada en el semestre. Otra consultita. Tal como lo señalaste, el tema de la pandemia también yo lo veo como una oportunidad en mejorar nuestros procesos de enseñanza, ¿cierto? Dentro de ellos se han incorporado bastante las tecnologías. Y tal como tú lo mostraste en una de tus láminas, se aplica el tema del podcast, ¿cierto? Los videos, etcétera. ¿Cómo la plataforma da cabida para la subida de este tipo de archivos? Y si da cabida, ustedes ¿cómo lo evalúan? ¿Tienen una rúbrica estandarizada, ponte tú, para el tema de los podcasts, para los videos, etcétera, como evidencia del proceso formativo en los centros de práctica? Sí, mira, hay dos cosas. La primera, del punto de vista de plataforma, podemos subir el archivo de la extensión que sea. Eso ya es un hecho. La restricción está dada por el tamaño de los archivos. Y ahí volvemos a ciertas definiciones institucionales de qué tan grande es la capacidad de almacenamiento de los portafolios. Entonces, lo que ideamos fue un modelo de escalamiento de capacidad de almacenamiento. Entonces, los alumnos parten con una capacidad de almacenamiento estándar y en la medida que ellos lo van requiriendo se les va aumentando. La idea no es decirle que ningún alumno se quede sin la posibilidad de subir su evidencia. Todos la van a tener, pero va a ser escalonado. O sea, Oye, si el alumno Santiago, necesita... ¿Sí? Y la capacidad, ponte tú, de la plataforma, porque el Moodle, por ejemplo, que es gratis, aguanta ciertos megas, o sea, de capacidad de archivo. ¿Cuánto tiene de capacidad esta plataforma o se tiene que pagar algo adicional para mantener los archivos? ¿Hacen migración de datos? ¿Cómo lo hacen? Sí, como yo les comentaba, la plataforma es de instalación local, o sea, uno la instala en los servidores de la institución. Nosotros la tenemos instalada en un servidor que ha ido agrandándose en el tiempo, ¿no? Disculpa tantas consultas, pero por ejemplo que si está alojado dentro de la institución y el estudiante, por decir ya, está en Puerto Montt, ¿tiene acceso igual desde Puerto Montt a la plataforma para subir la documentación de cualquier parte del país o en el extranjero, por ejemplo? A la plataforma tú la puedes acceder en cualquier parte, obviamente que tenga conectividad, ¿no? La herramienta que yo les mencionaba del celular, nos da la opción de subirlo, almacenarlo en el celular y cuando el celular encuentre señal Wi-Fi, ahí la conecta y sube la evidencia. Esa es una herramienta que viene ahora en la versión que estamos explorando para celulares. Pero está pensado para que tú puedas subir toda la evidencia, porque finalmente el portafolio se alimenta de evidencia. Entonces facilita mucho eso. Ahora tú me preguntabas lo de las pautas.
el proceso evaluativo de la práctica es responsabilidad de cada una de las carreras. Entonces, mi rol como director de práctica es velar porque efectivamente se cumplan ciertos estándares evaluativos, que están dados por los estándares de formación inicial docente, por el modelo educativo de la universidad, pero aquí hay un espacio también de desarrollo de cada una de las carreras. Ahora, ¿qué es lo que se ha propiciado y qué es lo que hoy día tenemos instalado? Que son pautas estandarizadas para la evaluación de ciertos aspectos del portafolio. Esas pautas las tenemos en un sistema que es un sistema de gestión del proceso de práctica, donde están esas pautas y se van actualizando en función de los avances que hemos tenido. Pero sí, existen pautas estandarizadas, sobre todo para la bitácora reflexiva, que es donde más hemos trabajado este año y el año pasado. Entonces se han hecho instrumentos específicos para poder evaluar adecuadamente la bitácora reflexiva en el portafolio. Muchas gracias, Santiago, por tu respuesta. De nada, de nada. Alejandro, ¿tenías alguna duda? Sí, en la misma línea de María Isabel. Usted hablaba que las prácticas tenían componentes, 5 componentes o 4 componentes, que son comunes a todas las carreras. Sí, exacto. Y los hitos evaluativos también. Mira, sí y no, porque hay una distinción. Hay 3 hitos evaluativos del proceso, que internamente la institución le llama cátedra. Hay un hito que se llama cátedra 1, cátedra 2, y hay un tercer hito que le llama examen. ¿Ya? Cuando nosotros empezamos a diseñar la estructura evaluativa de la práctica, estos hitos eran equivalentes a una nota. Nota de cátedra 1, como decían nuestros alumnos. Esta es la nota de cátedra 1. Bueno, cuando diseñamos el proceso formativo nos dimos cuenta que una evaluación es insuficiente de partida. Entonces, una evaluación que está a los 2 meses de iniciado el proceso, otra que está por ahí por los 4 y al final del semestre. Entonces, lo que hicimos fue un diseño, que es un diseño modular, de subcomponentes evaluativos. Entonces, si bien todas las asignaturas de práctica y de todas las carreras tienen los 3 componentes, hay diferencias en los subcomponentes. Por ejemplo, no sé, la carrera de educación diferencial tiene dentro de cátedra 1 del primer hito, tiene la evaluación de un informe técnico que se hace en las escuelas de lenguaje. O sea, ese informe técnico representa a un subcomponente de un hito evaluativo que es cátedra 1. Tenemos una versión parecida a esa en básica, es distinta, tiene otra finalidad, sigue siendo un subcomponente evaluativo de la primera cátedra, pero se adapta a las características de la práctica y de la carrera. Entonces, tenemos una parrilla que es común, pero que a su vez tiene la capacidad de diferenciarse. Y se va especializando y se va distinguiendo de acuerdo a las distintas carreras y los distintos niveles de práctica. Ahora tú miras, bueno, esta cuestión debe ser un tremendo enredo. ¿Cómo organizan algo como eso? Bueno, lo que pasa es que en paralelo nosotros tenemos instalado otro sistema, que es un sistema que nosotros desarrollamos, que es el sistema de gestión de práctica. Y el sistema de gestión de práctica administra todo lo que es la asignación de los alumnos a los centros de práctica, todo lo que es la parte de gestión del proceso de práctica. Todo lo que se hacía antes con planillas Excel, a los que están encargados de práctica conocen eso, son muchas Excel donde está la información. Nosotros tomamos eso, por ahí por el año 2015, lo tomamos y lo transformamos en un sistema. Yo trabajé en eso, yo diseñé ese sistema y estuve como 3 años diseñándolo, y hoy día ese sistema le agregamos un componente que es un módulo de evaluación. Por tanto, yo puedo administrar en el proceso formativo, puedo administrar múltiples combinaciones de una estructura evaluativa. Y esas múltiples combinaciones están dadas por la especificidad de cada carrera y por las necesidades de cada carrera. De hecho, en contexto de pandemia, tuvimos que ajustar eso porque no teníamos la evaluación del profesor colaborador cuando no estábamos vinculados a los centros de práctica. Entonces tuvimos que rápidamente reestructurar eso en el sistema y reconfigurar para que la estructura evaluativa respondiera a esa realidad. Entonces, ¿existe una estructura? Sí. ¿Es común? Sí, pero se va diferenciando. Y intencionamos que se diferencie. Porque no es lo mismo una práctica de educación diferencial a una práctica de educación parvularia. Tiene especificidades.
Y eso se tiene que ver reflejado también en la estructura evaluativa. Oye, Santiago, la última consulta. ¿Cuáles son los puntos en común que tienen las pedagogías en el tema de esta plataforma de portafolio? Bueno, un punto común es que todas las usan, todos lo tienen incorporado, todos los componentes que yo les mencionaba, estos 5 componentes de las asignaturas, eso es común para todas. Todas las asignaturas de práctica, independiente de la carrera, independiente del nivel, tienen 5 componentes. Por tanto, el portafolio electrónico está incorporado desde la práctica inicial de párvulo hasta la práctica final de educación diferencial, o la práctica inicial de educación física hasta la práctica final de básica. Los 5 componentes están para todos. Ahora, la bitácora reflexiva también es común a la facultad. La bitácora reflexiva está desde el día 1 de la práctica hasta el día final, en todos los niveles. La diferencia está dada por la profundidad de la reflexión, por los marcos que se utiliza para la reflexión. Hay ciertas distinciones. Obviamente, un alumno de una práctica que está terminando su proceso tiene un nivel de exigencia respecto a la bitácora reflexiva que es distinto a un nivel que de un alumno que está recién comenzando. Pero la bitácora reflexiva forma parte. ¿Qué otra cosa es común? La evidencia. O sea, los alumnos tienen que presentar evidencia de su proceso de práctica. Y esa evidencia tiene que ser en el proceso, no tiene que ser al final. Entonces, eso también es un elemento común. Ahora, ¿qué tipo de evidencia, qué características de evidencia? Eso ya ahí se va diferenciando un poco. Pero el elemento común es la evidencia, tiene que estar sí o sí. Muchas gracias, Santiago. De nada. Te voy a escribir. Pero por supuesto, sí, la idea es que podamos aprender unos de otros. Sí, esto no ha sido fácil. Yo le estoy contando el final de la historia, pero todos sabemos, todos los que trabajamos en educación, sea ámbito público o privado, sabemos que todo esto es muy difícil. Claramente esto ha sido un aprendizaje común entre todos los equipos, pero hemos logrado consolidar esto en el tiempo, lo que nos tiene muy orgullosos también. Y que hemos tenido altos y bajos, aciertos y errores, muchos. Y la idea es que poder transmitir esto para que otros se beneficien también de todo lo que hemos aprendido, que no se quede con nosotros, ¿no? Se agradece. Yo les dejo, me parece que les dejé mi correo ahí al final, pero se los puedo dejar en el chat. Es scabezas@utla.cl. Ahí ustedes me escriben si necesitan algo. Tenemos algunos materiales que podemos también compartir. Por ejemplo, hay tutoriales, hay videos, hay una serie de cosas que hemos estado desarrollando que son públicas, que si a alguno les interesa profundizar un poco más, están ahí disponibles en el canal de YouTube. Tenemos videos con los que estamos trabajando con alumnos y con tutores, así que no es un problema poder compartirlo también con ustedes. Y este libro que sacaron también, esta publicación de experiencias también, que Exacto. publicaron a comienzo de año. Bien, sí, si ustedes me escriben, mándenme un correo y yo de vuelta les mando el cuadernillo. Ok. ¿Ya? Sí. Gracias, Santiago. Muchas gracias por tu amabilidad. De nada. Bueno, solo me resta darles las gracias por haber participado en esta conversación e invitarlos mañana a las 10 de la mañana. Es muy interesante mirar lo que han hecho los chicos por varias razones, porque ellos han resuelto muchos problemas con algunos, mucha creatividad y con mucha astucia en algunos casos. Entonces, ahí hay una fuente de riqueza de creatividad muy grande. Y esto es transversal, hay 13 instituciones distintas y ustedes se fijan, los chicos están creando, están inventando, están recreando cosas y eso es una riqueza, una potencialidad enorme de nuestros futuros docentes. Así que hay que verlos, hay que seguirlos. Así que mi invitación es mañana que ustedes también puedan participar y todos los que ustedes quieran invitar, por supuesto, también están cordialmente considerados. Bueno, muchas gracias, estaremos ahí conectados. Así que gracias por estar acá y nos vemos mañana, por supuesto. Sí,
Cuídate. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos Adiós. a todos. Que esté muy bien. Muchas Gusto de gracias. verte, Mónica, aunque sea con tu nombre ahí. Gracias. Saludos, Mónica, también. Chao. Chao. Adiós. Adiós.